En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A comienzos del siglo XX y a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, cientos de alemanes llegaron a España desde las colonias que tenía Alemania en el continente africano. Muchos de ellos fueron asentados en Zaragoza, formando así una colonia que dejó huella en la ciudad, la cual todavía se ve y que más tarde también atrajo a todavía más germanos a orillas del Ebro. Una historia que nos llevará también hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la capital aragonesa se convirtió en uno de los principales centros de espionaje para ambos bandos, y también a la noche berlinesa de las décadas de 1930. ¿Cómo fue esa Zaragoza alemana? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Juan Álvarez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Comenzamos este viaje por el tiempo y por la historia en este episodio 25 de la quinta temporada, que va a tener como foco esa importante comunidad de alemanes que se creó en la ciudad de Zaragoza prácticamente a inicios del siglo XX y que tanta huella ha dejado en Aragón y en la capital aragonesa. Va a ser un camino que nos va a llevar primero por los inicios de la Alemania unificada, de la unificación alemana, ¿no? También hasta el continente africano, para acabar finalmente a orillas del río Ebro en esos primeros momentos de aquella colonia alemana. Pero que también nos llevará más adelante, como decía en la presentación, pues más adelante en el tiempo, cuando la estación ostense de Canfrán y también Zaragoza se convirtieron en dos focos clave para los circuitos del espionaje de ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso buscaremos y bucearemos en la música de ese Berlín de la fiesta de la década de 1930, en la que aparecerá una canción dedicada a Zaragoza precisamente. No sabemos bien el origen, pero es posible que tuviera algo que ver con esta comunidad germana que tuvo mucha influencia en Zaragoza y que evidentemente vino gracias a ella mucha más gente después de los primeros momentos. Va a ser un viaje movidito, como veis muy diverso, pero a la vez apasionante, el que vamos a hacer en los próximos minutos. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, pues como no, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, un tema pues, bastante interesante, ¿no? El de hoy, la comunidad alemana, ¿no? que se asentó aquí en Zaragoza, también en tiempos convulsos, tiempos de espías, en algún que otro fragmento del programa me va a venir en la cabeza la canción esta de 007 de la de James Bond, sí. Sí, la de James Bond, sí. Se presta un poco a ello, sí. Exactamente. Y luego también pondremos a prueba nuestras dotes para pronunciar el alemán, que ya digo que nuestras dotes son cero, al menos las mías, porque pero ya que sé, ahí siempre intentamos ponerle acento, ¿no?, al programa cuando se tercia. Así que para iniciar este periplo, pues nos vamos a ir primero a conocer pues los orígenes de la colonización alemana en África, que tuvo sus precedentes, pues evidentemente bastante antes de lo que podamos imaginar. Hubo algunos precedentes anteriores, nos vamos como siempre muchos siglos atrás en el tiempo, ya sabéis que esto nos gusta, sobre todo a mí. Y primero, pues nos vamos, Santiago, ¿no?, a esos inicios de ciertos intentos de colonización germánica, ¿no?, teniendo en cuenta que Alemania todavía no estaba unificado y le quedaba mucho, pues nos vamos a los siglos XVI y XVII, ¿verdad, Santiago? Sí, es una época en que los grandes imperios europeos con territorios en ultramar pues fueron fundamentalmente la monarquía hispánica y Portugal, lo que también se llama el Imperio Español y todo esto. En esos siglos XVI y XVII, a los que se fueron añadiendo pues Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Aún así, pues hubo otros estados que también intentaron llevar a cabo aventuras coloniales por el mundo, aunque fueran pues a un nivel más modesto, claro. En el caso alemán, como ya sabemos, no, como ha dicho Sergio, pues Alemania no existía como tal, ya que hasta bien avanzado el siglo XIX pues estuvo dividida en multitud de estados de cultura y lenguas germánicas,
primero integrados en el Sacro Imperio Romano Germánico y después, y tras la disolución de este durante las guerras napoleónicas, bajo cierta influencia del Imperio Austriaco. Exactamente, porque bueno, Alemania como país como tal no se unifica hasta 1871, es decir, es una fecha muy muy reciente realmente. Luego hablaremos un poquito más de ello. Y bueno, mencionabas también a ese Sacro Imperio Romano Germánico, que fue una entidad muy compleja y formada por decenas y decenas de pequeños o más grandes estados, ¿no? Unos eran monarquías, las menos, como el Reino de Bohemia, otros eran ducados, arzobispados, bueno, ahí había un conglomerado, ciudades libres, ¿no? De la Liga Hanseática, bueno, eso era un follón. Pero claro, durante las guerras napoleónicas pues hubo un emperador que cuando no recuerdo que un Francisco podía ser de Austria, no lo sé, o de la familia de los Habsburgo, que era el emperador titular de ese Sacro Imperio Romano Germánico, pues cuando sus tropas son derrotadas por Napoleón en Austerlitz, si no se recuerdo mal, y claro, Napoleón llega bien, etcétera, pues por temor a que Napoleón se quede con la corona imperial del Sacro Imperio Romano y le desposea, pues este hombre, pues este Habsburgo decide, pues mira, se ha acabado. Acabamos con esta monarquía, este imperio que era entre comillas selectivo, ¿no? A través de 7 príncipes electores, que bueno, era más por tema de pagos y de subasta casi. Sí, que tenía perricas para sobornar a los príncipes electores, ¿no? De cada uno de esos conglomerados de estados. Sí. Pues quien tenía perricas para sobornarlos, a esos electores, salía elegido. Ahí está el caso del famoso emperador Carlos V, ¿no? Que sí. El nuestro, ¿no? Digamos que es verdad que el título imperial, pues en general ya a partir de su época de Carlos V estuvo ya prácticamente en todo momento, salvo algún pequeño paréntesis, en manos de esta familia, de los Habsburgo, ¿no? Pero es verdad pues que dice, bueno, pues para que se lo quede el Napoleón el señor pues en caso de que hubiera sido así, que no lo sabemos, es ciencia ficción, decide disolver ese Sacro Imperio Romano Germánico y crear el Imperio Austríaco como tal, ¿no? Que hasta entonces Austria era un archiducado y ya está, ¿no? Era uno más de esos territorios del Sacro Imperio, pero bueno, el caso es que ese no es tema de este programa, pero ahí pues dejamos la puntillita. Sí. Y ahí entra Brandeburgo, ¿verdad? Que nos suena un poquito quizás por lo de la famosa puerta de Berlín de Brandeburgo, quizás. ¿Le puede sonar? Sí, porque antes de esto que acabas de comentar, ¿no? Del Imperio Austriaco a consecuencia de las guerras napoleónicas y un poco antes, ¿no? O sea, se empezó a surgir el antiguo margraviato de Brandeburgo. Que margraviato sería algo así como principado, ¿verdad? O algo así, más o menos, con un príncipe. Sí, cuya capital era Berlín. Bueno, pues pues ya había hecho algunas tentativas para lograr establecer colonias en África durante el siglo XVII. Ahí empieza un poquito cierto colonialismo, llamémosle alemán, ¿no? Claro, margraviato de Brandeburgo, ¿no? Concretamente en lo que hoy es Ghana y en alguna otra zona, aunque finalmente, pues acabaron renunciando a estas posesiones, ¿no? En África estamos hablando. En África, eso es. Y ya en el siglo XVIII, Brandeburgo se convertiría en el que será el cada vez más pujante reino de Prusia, que especialmente en el siglo XIX comenzará a ser el Estado alemán que empieza a hacer sombra a Austria en el ámbito germánico. Y entonces, a partir de mediados del siglo XIX, sobresaldrá la figura del canciller prusiano Otto von Bismarck. Que sí que lo conocerá seguramente mucha gente. Claro. El canciller del emperador Guillermo. Eso es, ¿no? Pues este Otto von Bismarck, pues comenzará una serie de políticas que eran dirigidas precisamente a lograr la unificación alemana liderada por el rey de Prusia, ¿no? Que luego ya se convierte en emperador cuando se unifica Alemania como tal, porque se crea como un imperio, el llamado Segundo Reich, ¿no? El segundo imperio, porque el primero creo que era en época del Sacro Imperio, en época de Federico Barbarroja, creo, de Hohenstaufen, que lo hemos mencionado en muchos programas hablando de historia de Aragón, ¿no? Que es de esa familia, que hemos hablado hace poco también, bueno, pues seguro que la gente le suena. Sí. El caso es que el hecho histórico que provocó esa creación de Alemania unificada tiene además, en cierta manera, origen español. Sí. Que esto es algo que la gente suele desconocer. Sí. Nos deberían dar las gracias los alemanes. ¿O no? O no. Y es que en el año 1868, el triunfo de la Revolución Gloriosa en España provocó el destronamiento de la reina Isabel II. Y ante la ausencia, ¿no?, de monarquía, ¿no?, se fueron los Borbones, pues después se celebraron elecciones constituyentes en las cuales triunfó la opción de establecer una monarquía democrática en España. Pero claro, se habían echado a la monarquía. Para esto pues había que elegir
había que elegir rey. Sí, ¿no? habían echado a la familia borbónica, ¿no? Que llevaba pues con ese destronamiento de Isabel II de Borbón, pues no tenía, aunque había gente que decía, oye, si cogemos en vez de Isabel, que está en el exilio en París y tal, si cogemos al hijo pequeño, el que luego más tarde sería Alfonso XII de Borbón, que al final regresaría, como todos sabemos, ¿no? Pero había muchas opciones que decían que estaban hasta las narices y decían, no, hay que buscar algo nuevo, ya que se ha salido de las elecciones. Pues él estableció una monarquía, tiene que ser con una dinastía totalmente nueva, aunque hubo algunas opciones variopintas que incluso llegaron a proponer al general Baldomero Espartero, que ya el hombre estaba mayor y de hecho dijo, a mí déjame de zarandajas que yo ya estoy mayor para estas cosas. Déjame tranquilo. Aunque algún voto tuvo en las cortes españolas, poquitos, pero aún dio a tener algún voto a favor. El caso es que se produjo una situación que a mí me parece, bueno, pues un poco cómica, delirante, ¿no? Algunos asuntos que me recuerdan un poco al programa este de Granjero busca esposa, bueno, pues un poco así, pues País busca rey. España busca rey, ¿no? De hecho hay caricaturas de la época, la prensa de la época, en la que parece que hay como príncipes herederos europeos haciendo cola, mientras se ve un cartel como buscamos rey, no sé qué. Es algo súper curioso, sí. Sí, entonces, bueno, pues ahí se ponen a buscar, ¿no?, entre las distintas cortes europeas, a ver quién quiere ser rey de España. Menudo marrón. Sí. Y bueno, uno de los candidatos favoritos del general Juan Prim, pues fue el alemán Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Un apellido, bueno, pues impronunciable, a mí me cuesta, ¿no? Sí. Que hizo que los españoles del momento pues le bautizaran como Leopoldo Oleole si me eligen. Claro, ¿no? Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, pues Leopoldo Oleole si me eligen como rey, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, con esta sorna, luego ya sabemos que al final se acabaría eligiendo al italiano Amadeo de Saboya, y como era italiano, pues ya lo hemos mencionado un montón de veces. El apodo que le pusieron al pobre, Macarronini I. Bueno, pues qué sé, la sorna, ¿no? El caso es que, claro, a esta posible elección como rey de España de Leopoldo de Hohenzollern. Sí, este señor, el Oleole si me eligen, a esta posible elección como rey de España se oponía la Francia del emperador Napoleón III, no Napoleón Bonaparte que hemos hablado antes, sino Napoleón III, quien, bueno, pues en esa época, a mediados del siglo XIX, un poquito más en la segunda mitad del siglo XIX, pues llevaba ya años luchando con, pues por ejemplo, con Gran Bretaña para establecer pues una hegemonía política, económica, cultural en Europa, ¿no? Ya sabemos también cómo son los franceses en estas cosas, y sobre todo en aquella época imperialista, y a la que, pues en ese momento, a esa lucha Francia-Gran Bretaña por esa hegemonía europea, pues ahora le salía una nueva y fuerte competidora, como era Prusia, ¿no? Esa Prusia de la que has hablado, Santiago. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, y sin entrar en detalles porque se nos iría medio programa, sí. Pues Francia no quería que Leopoldo se convirtiera en rey de España porque, bueno, pues eso inclinaría hacia los prusianos la balanza de influencias europeas. Eso es. ¿No? Entonces, Otto von Bismarck, supo utilizar bien todo esto y consiguió pues provocar a Napoleón III, quien declaró la guerra a Prusia y a sus aliados alemanes. Y ahí pues estalló la guerra franco-prusiana de 1870, que desembocó pues en una contundente victoria alemana, la caída de Napoleón III de Francia y la proclamación en el Palacio de Versalles de la unificación de Alemania como un imperio, seguido de la posterior Comuna de París y proclamación de la Tercera República Francesa. Vamos, que casi nada lo que provocó la elección de un rey para España, ¿eh? O sea, porque al final fue la excusa, ¿no? Si no hubiera sido eso, hubiera sido otra circunstancia, ¿no? Sí. Pero al final Otto von Bismarck, pues aquí pues juega sus cartas y hace pues eso. Es muy interesante este periodo y si queréis información, pues eso, podéis buscarla en libros o por internet, que bueno, siempre hay cosillas, evidentemente, porque la verdad es que es muy curioso un poquito cómo lo utiliza para provocar a este Napoleón III y declarar una guerra para la cual Francia no estaba preparada en ese momento frente a la muy militarizada Prusia, ¿no? Junto a esa alianza alemana que desemboca, pues eso, en la creación de ese segundo Reich alemán, del segundo imperio alemán, con el rey y ahora ya emperador Guillermo, que además se hace, pues eso, nada más y nada menos que en el Salón de los Cristales, ¿no? De los espejos, del Palacio de Versalles. O sea, que todavía es una mayor humillación proclamar la unificación alemana en territorio de tu enemigo, ocupándolo, ¿no? Ahí mismo, ahí prácticamente al lado de París. Pues hombre, esto causó muchas movidas que luego ya sabemos en lo que desembocaron, ¿no? Aparte, esa enemistad que llevó a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. En fin, pues bueno. El caso es que lo que provocó, ¿verdad?, la elección de un monarca para España. Pues casi nada, ¿no? El caso es que, bueno, a consecuencia de esto, pues emerge de repente Alemania, ¿no?, tras su unificación a inicios de 1871 como una gran potencia con un importante mercado nacional y un alto nivel de industrialización que prácticamente supera a Francia
y que se queda como segunda potencia económica de Europa, solo superada por Gran Bretaña. Por Gran Bretaña económicamente, bueno, que casi la trataba de tú a tú, ¿no? Económicamente. Desde luego el crecimiento auguraba que incluso pudiera haber un sorpaso, ¿no? Exacto. Pero claro, los alemanes no contaban con un gran imperio colonial como los franceses o británicos, del que sacar materias primas para luego vender su propia producción de productos manufacturados, ¿no? Sobre todo hacían esto los británicos, ¿no? Así que, pues, en el año 1885, pues Bismarck convocó a las potencias europeas a la Conferencia de Berlín, aprovechando las tensiones que estaba provocando el reparto de África, ¿no?, entre las diferentes potencias europeas, para así poder, pues, tener un papel activo y que Alemania, pues, pudiera acceder a su propio imperio colonial, ¿no? Diciendo, bueno, aquí hay que hacer un reparto al final, ponernos de acuerdo y demás. Sí. Y bueno, pues quién mejor que yo para liderar este acuerdo, a ver si así sacó algo de tajada, más tajada, ¿no? Menudo pájaro Bismarck, claro. Desde luego que sí. Entonces, bueno, pues en realidad, a aquellas alturas, ¿no?, a pesar de tomar la iniciativa, pues Alemania llegaba muy tarde, ¿no?, a ese reparto colonial, porque ya habían ocupado, pues, toda África prácticamente. Pues, Una parte de África estaba ocupado. Claro. Aprovecha esos litigios entre potencias, porque, por ejemplo, había un gran proyecto británico que era unir sus colonias del sur de África, lo que es su actual Sudáfrica y tal, con el protectorado en Egipto, e incluso hacer que fuera todo unificado de norte a sur y tener una gran línea de ferrocarril que conectara África de norte a sur por su. Mientras que Francia quería lo contrario, o sea, de toda esa África subsahariana, pues también de este a oeste, hacia el Océano Índico, pues ahí provocaba roces entre potencias, y ahí Bismarck fue donde aprovechó un poquito para decir, bueno, pues para acabar con estas posibles luchas me meto por medio. Y también no solo Alemania, también lo harán otras pequeñas potencias secundarias, ¿no? También, claro, como España, por ejemplo. Claro, pero aún así, bueno, pues sacó lo que pudo, poca cosa, porque ya estaba casi toda África ocupada, ¿no?, por una potencia u otra. Entonces, bueno, pues al final consiguió tener varias colonias, ¿no?, Alemania, como Togo, Camerún y Namibia, en las costas atlánticas, así como Tanzania en el Océano Índico. A ver, que no es que fueran poca cosa, eran territorios importantes, pero claro, comparados con los imperios coloniales que tenía, como has mencionado antes, Santiago, Gran Bretaña y Francia, pues se quedaban, ahí sí que se quedan poca cosa en esa comparación, evidentemente. Claro. Porque si los vemos en el mapa dices, hombre, no son territorios pequeños, pero claro, no era lo mismo, evidentemente. Entonces, bueno, a estos repartos pues se debe que buena parte de las fronteras de los actuales países de África pues sean rectilíneas, pues hechas literalmente con escuadra y cartabón. Sí, tal cual, que no tienen en consideración ni repartos étnicos, ni tal, ni historia, ni pueblos africanos, ni nada. De ahí, pues, en cierta medida, esos choques étnicos que sigue habiendo hoy en día en muchas regiones. Y tantas guerras, ¿no?, que ha habido posteriormente. Sí, y que sigue habiendo, y que tristemente esperemos que no, pero seguramente seguirá habiendo. Es una de las muchísimas razones, evidentemente, no es la única. Entonces, bueno, ¿qué parte le tocó a España? Pues que también fue, ¿no?, esa conferencia de Berlín. Pues nuestro país consiguió, pues, una delimitación de algunas de las posesiones que ya tenía previamente, con ese control del norte de Marruecos, la costa del Río de Oro en el Sáhara, así como Guinea Ecuatorial y varias islas como Fernando de Po. Y de hecho, estos últimos territorios que acabas de mencionar, Guinea Ecuatorial y Fernando de Po, fueron clave en toda esta historia de la creación, aunque no lo parezca en este momento todavía, que parece, pero estas señores que están hablando de historia de Aragón, ¿o de qué están hablando, no? Pues tiene una importancia vital en la creación de esa colonia alemana en Zaragoza. Ahora lo veremos un poquito en los próximos minutos, ese enganche, ¿no? Y es que, bueno, llegados a este punto, con este reparto de África, de lo que quedaba de África en 1885, en esa conferencia de Berlín, con esos alemanes por medio y ese Bismarck, ¿no?, a ir manejando el cotarro, nos toca avanzar un poquito en el tiempo, y vamos desde ese año 1885 hasta otro año clave, que fue 1914. Exacto, ¿no? Que algunos hablan del largo siglo XIX y el corto siglo XX, porque algunos, bueno, pues dicen que el siglo XIX se extiende hasta ese año 1914. Que de hecho ponen como el siglo XIX como que comienza justo con la Revolución Francesa, el estallido en 1789, y que no termina hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, exacto. Por eso hablan de esa frase. Erich Hobsbawm creo que es uno de los que decían, este historiador británico. El largo siglo XIX y el corto siglo XX, como que empieza ya con 1914, porque las estructuras de poder que se crean a partir de la Revolución Francesa y la época de la Edad del Imperio, que llama también Hobsbawm, pues dura hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos. Sí,
hasta la Primera Guerra Mundial, que es en 1914, ¿no? Por eso esa fecha clave. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Pues que el asesinato a inicios del verano de ese año en la ciudad de Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, de ese imperio que hemos hablado, ¿no? Sí. Anteriormente, en un atentado provocado por Gavrilo Princip, y en el que se acusó a Serbia de apoyarle, pues provocó que las diferentes alianzas europeas entraran en juego, unas apoyando a unos, otras apoyando a otros, y que al final pues estallara la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Sí. El conflicto bélico más destructivo hasta entonces en la historia de la humanidad. Sí, que todos en un momento pensaban que iba a ser tipo la guerra prusiana, que duró unos meses, o franco-prusiana. Sí, y ya está. Pero la guerra había cambiado totalmente, porque ahí las armas habían evolucionado muchísimo. Ya habían ido apareciendo, pero evoluciona mucho hacia esas famosas ametralladoras. La artillería se desarrolla todavía mucho más, y aún así, pues sobre todo en los primeros tiempos de esa guerra, es que se llevan a cabo con armas ya muy modernas de esta época, tácticas militares todavía propias de los siglos XVIII, casi XIX. Y claro, de ahí esas cargas, mientras que pues cientos, miles de hombres cargan frente al enemigo, mientras que una veintena de hombres con unas ametralladoras pues se pulían a todos, o casi todos. Y claro, de ahí esas enormes matanzas que se provocaron en esa Primera Guerra Mundial. Fue terrible, fue terrible. Además es que, bueno, los trabajadores y todo el mundo, ¿no?, que participó en esa guerra y creían que iban a volver para vendimiar. Sí. O sea, fijaros, ¿no? Y al final, pues se alargó unos cuantos añicos. Entonces, el problema es que, las potencias principales pues estaban aunadas en dos grandes alianzas, como era la de las potencias centrales, con los imperios alemán, austrohúngaro y otomano como principales protagonistas, y por otro lado estaba la alianza de Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las cuales se fueron uniendo otros actores, ¿no?, en las diferentes fases del conflicto. Sí, en ambos bandos. En ambos bandos. E incluso con cambios de bando, ¿verdad? Sí, como fue el caso de Italia. Sí, que Italia empezó junto a Alemania y Austria, y luego se cambió de bando a mitad de guerra. Así es. El problema es que la guerra no solo quedó en Europa, sino que también afectó a las colonias que tenía cada contendiente. Y es aquí a lo que nos va a llevar a ese inicio de la colonia alemana de Zaragoza, ¿no? Claro. Porque si hablamos, por ejemplo, has comentado antes, Santiago, pues en ese reparto de la Conferencia de Berlín, lo que le queda a Alemania, ¿no?, dentro de esos territorios. Alemania y España, sí. Si hablamos de la gran colonia alemana de Camerún, ¿no?, esta una de las grandes territorios que consigue. Esta se encontraba, por ejemplo, rodeada por la colonia británica de Nigeria y también por colonias francesas. Y aquí, cuando estamos viendo que Alemania entra en guerra con Francia y Gran Bretaña en esta gran guerra, ¿no?, esta Primera Guerra Mundial, pues vemos que una de sus colonias importantes, como Camerún, estaba prácticamente totalmente rodeada de sus enemigos, de británicos y de franceses. Pero a su vez, el Camerún alemán rodeaba también por completo ese territorio español, ¿no?, que hemos hablado antes, que has comentado antes, que era Guinea Ecuatorial. Claro, digamos que Guinea Ecuatorial, ¿no?, en esos momentos era como una especie de grano, ¿no?, dentro del territorio del Camerún alemán. No sé si a alguien de Guinea Ecuatorial le gustaría. No le gustaría eso, pero es para que nos entendamos. De un territorio costero totalmente rodeado por territorio alemán. O sea que en esa época España hacía frontera con Alemania, podríamos decir, en este territorio. Sí, eso es, ¿no? En todas las partes. Exactamente, ¿no? O sea, que estaba rodeado por completo. Por el norte, por el este y por el sur. O sea, como es simplemente mirar un mapa colonial África, pues se ve perfectamente ahí. Eso es. Entonces, pues durante los primeros compases de la Primera Guerra Mundial, pues los colonos y autoridades alemanas de Camerún consiguieron repeler los ataques de franceses y británicos, pero claro, estaban rodeados por todas partes, ¿no? Entonces, finalmente, en el año 1916, pues acabaron sucumbiendo. Sí. Y entonces, pues cientos de alemanes se dispusieron a abandonar Camerún para intentar no quedar como prisioneros de guerra, así que los que pudieron pues se dirigieron hacia la Guinea española, cruzando la frontera y refugiándose en territorio español. Y no solo alemanes, que también había muchos de los indígenas de la zona que había trabajado, luchado para ellos y que también huyen con ellos, pero muchas veces porque ellos quieren, otras veces obligados también por los propios alemanes, ¿no? El caso es que según los tratados internacionales del momento, una vez que tenemos a estos alemanes, sobre todo nos centramos en ellos, porque al final vamos a hablar de esa colonia alemana en Zaragoza, pues los tratados internacionales de esa época, según ellos, esos alemanes que cruzaron la frontera y se metieron en esa Guinea española, pues pasaron a ser lo que se les llamaba como internados.
Es decir, que no eran estrictamente prisioneros de guerra, como si hubieran caído en manos francesas o británicas, ¿no? Ya que había entrado en un país como España, que desde el principio se había declarado neutral en el conflicto internacional. España fue neutral, como ya sabemos, en esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en su condición de internados, claro, estos alemanes sí, tenían bastante libertad, pero no podían regresar a su país, que era Alemania, ¿no? Y la potencia neutral que los acogía, según esos tratados, que en este caso sería España, tenía que encargarse mientras durara el conflicto, que en esa época no se sabía hasta cuándo podía durar, tenía que encargarse de custodiarlos hasta que acabara la guerra, ¿no? Así que de ahí, pues ahí se encuentra España, pues con esa colonia alemana que llega hasta Guinea Ecuatorial en ese momento. Eso es, ¿no? Que llegan ahí esos ciudadanos, ¿no?, de esa colonia alemana a Guinea Ecuatorial, territorio español. Entonces, bueno, por lo tanto, pues de repente las autoridades españolas de Guinea se encontraron con un importante problema. Pues entre alemanes y sobre todo cameruneses, ¿no?, que has nombrado, Sergio, porque los alemanes, bueno, pues eran poquitos, ¿no?, en comparación con los cameruneses que había allí. Los que consiguen llegar a Guinea Española, evidentemente. Sí. Bueno, pues entre alemanes y sobre todo cameruneses habían llegado más de 40.000 personas que estaban desbordando a esa pequeña colonia de Guinea Ecuatorial. Que territorialmente, si lo vemos en el mapa, es muy pequeñita, ¿no? Eso es. Y claro, ante este desafío, el gobierno de la España del rey Alfonso XIII decidió reasentar a los civiles alemanes en la España peninsular, ¿no? Son trasladados primero a Fernando de Po y desde Fernando de Po son llevados en barcos hasta España en la península ibérica. Y decide asentarlos en 3 grupos. 63 de esos alemanes fueron llevados a Alcalá de Henares, 217 a Pamplona. Y el grupo más numeroso, formado por 347 alemanes, fue asentado en la ciudad de Zaragoza. Comenzaba así la historia de aquella colonia alemana en la capital aragonesa. Obviamente estos alemanes que llegaron a Zaragoza en el año 1916 no fueron los primeros de la historia en llegar a territorio aragonés. Y es que debemos recordar la presencia siglos atrás, entre finales del siglo XV y principios del XVI, de una serie de alemanes que se afincaron en la capital del reino aragonés. Por ejemplo, tenemos a... no sé si lo voy a pronunciar bien, seguramente no, pero bueno, tenemos a Lope Appentenger, ¿vale? A Leonardo Hutz y especialmente a Jorge Cozzi y a Pablo Urús, impresores alemanes que se afincaron en Zaragoza y que de hecho hicieron que esta ciudad, la capital aragonesa, se convirtiera en uno de los primeros focos importantes con imprenta en la península ibérica en aquella época, y a caballo entre los siglos XV y XVI. De hecho, fue gracias a estas incorporaciones, podríamos decir, estos alemanes, podría ponerlos de alguna forma, que llegan en estos diferentes años y que se asientan y crean sus propias imprentas. Es que la imprenta se inventó allí. O sea, Gutenberg... Sí, bueno, Gutenberg hace una evolución de la imprenta, que es la imprenta como con las grafías móviles y Exacto. tal. En el siglo XV, bueno, se va extendiendo desde ahí, y bueno, pues una de las primeras que se crean en la península ibérica y sobre todo de las más potentes es en Zaragoza. Gracias a estos alemanes, sobre todo, que llegan aquí. No solo ellos, pero sobre todo gracias a ellos. Eso es. Pero, a ver, dicho esto, pues vamos al tema que nos ocupa. Vamos a regresar de nuevo al siglo XX, ¿no? Nos quedamos con esos alemanes, ¿no?, que vienen a consecuencia de esta Primera Guerra Mundial, y vamos a conocer un poco mejor a esa comunidad de casi 350 alemanes que de la noche a la mañana pues llegaron a la ciudad sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Sí. ¿Cómo era Zaragoza en aquella época, hacia el año 1916, que es cuando llegan estos alemanes? Pues tenía por aquel entonces unos 150.000 habitantes, o sea, que 350 personas aún eran un número significativo, ¿no? Y llevaba ya pues unas décadas pues esa Zaragoza pues viviendo un fuerte crecimiento gracias a que se estaba convirtiendo ya en uno de los focos industriales más importantes de España, aprovechando su privilegiada situación estratégica. Aún así, la irrupción repentina de estas gentes pues causó un fuerte impacto en una ciudad
poco acostumbrada en aquella época a tan exóticos, por llamarlos de alguna manera, visitantes. Sí. Sin duda, pues nadie quedó indiferente ante la llegada de unos alemanes que teóricamente pues solo iban a estar de paso temporalmente mientras durara la Primera Guerra Mundial, la cual se alargó algo más de 2 años después de su llegada. Claro, es que termina a finales, el armisticio se firma a finales de 1918, en noviembre, o sea que... Claro, y cuando cae Camerún es en medio de esta Primera Guerra Mundial en el año 1916. En el 16, o sea que, claro, es un tiempo bastante prolongado, ¿no? Para estar temporalmente, pues al final, claro, uno hace amigos, se echa novios, novias, etcétera, ¿no? O sea, pues bueno, pues veremos ahora un poquito esa situación, ¿no? Pero el caso es que, bueno, esta colonia alemana, que proveniente en este momento de África, porque luego hablaremos de los alemanes que vinieron de Alemania posteriormente, ¿no? Pues fueron muy bien acogidos, ¿no? En Zaragoza, especialmente por las élites gobernantes e intelectuales zaragozanas que veían ahí un poquito, wow, no sé qué. Siempre se encontraban esas élites, no solo en Zaragoza, sino en general en España, un poquito divididas entre los que eran un poquito más adeptos a la cultura francesa, no sé qué, los que eran más anglófilos hacia la cultura británica, pero también los había, y muchos en esta época, los que eran muy germanófilos, exactamente, y en Zaragoza los había, exactamente. Y bueno, pues estos alemanes, una vez asentados ahí, pues empiezan enseguida pues a hacer vida normal, dentro de las circunstancias, evidentemente. Claro, era fácil pues verles pasear en parejas y tríos pues por las avenidas de la ciudad, como la calle Alfonso, y especialmente pues por el reciente renombrado pues Paseo de la Independencia, ¿no? Que es en esos años cuando se le empieza a llamar Paseo de la Independencia, hasta entonces había sido el Salón de Santa Engracia, creo que se le denominó, aunque el proyecto inicial de época de los sitios de Zaragoza, del gobierno francés, había sido Paseo Imperial, aunque no se hizo nada, porque no dio tiempo ni había perras, ¿no? Pero bueno. Sí, el caso es que, a ver, pues iban al lugar, ¿no? Pues en el que el resto de zaragozanos pues iban a pasear, a socializar y también a festejar, ¿no? Que decimos aquí, ¿no? Sí, a echarse, en nuestra tierra. sí, a piropear, a decir hola, ¿qué tal? Quiero casarme contigo, sí. etcétera, etcétera, ¿no? U otras cosas. Bueno, el caso es que según se puede pues rastrear, ¿no? En la prensa de la época, también trajeron con ellos sus aficiones, como por ejemplo la práctica del fútbol. Sí. Esta no fue en realidad una novedad, ni mucho menos en la ciudad, pues el primer partido registrado como tal data de principios del siglo y ya se habían ido fundando pues varios clubes, especialmente en las grandes fábricas. Sí, pues, era muy típico crear un equipo de fútbol de las fábricas. Por ejemplo, me viene a la cabeza la Fundición Aberli, que estaba muy en boga en esos años, tuvo su propio equipo de fútbol, así como otras, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que trajeron? Pues que estos alemanes crearon su propio equipo, al que bautizaron como Camerún Football Club, en recuerdo de dónde venían y pues poniendo su granito de arena hacia un deporte que poco a poco pues ya empezaba a arrastrar a bastante gente de la ciudad, sí, ¿no? De hecho fue al año siguiente, si estamos hablando de 1916, pues fue en 1917, en este momento en el que está en esa presencia alemana, ¿no? Cuando se fundó el mítico Iberia, en Zaragoza, ¿no? El equipo de los avispas, claro. El equipo de la ciudad, que luego acabaría teniendo más seguimiento, no más seguidores, y ya sabemos, uno de los clubes que acabarían creando a muchos años más tarde con diferentes fusiones, pues al actual Real Zaragoza. Es que fue un año después, de la creación de este Camerún Fútbol Club. Sí, que no decimos que tenga una relación totalmente directa en ello, pero desde luego pues pusieron ese granito de arena a estos alemanes, seguramente, pues con la creación de su propio equipo y viendo que también había otros equipos en la ciudad ya en esa época, pues que ayudaron a un poquito a seguir dando el impulso, pero con un poquito más de exotismo, ¿no? Con futbolistas alemanes. Los primeros Beckenbauer del fútbol zaragozano vinieron de África, de esas colonias casi. Entonces, pues los alemanes también tuvieron tiempo para el jolgorio, ¿no? Y aquí, pues sí que algunos pues llegaron a hacer arquear un poco las cejas de algunos adalides de la moralidad, ¿no? Sí, les gustaba la fiesta, ¿no? Sí, por lo que se ve, pues algunos alemanes empezaron a organizar o a participar en algunas fiestas pues escandalosas que se rumoraba que acababan incluso en orgías, por lo que algunas mujeres pues que pertenecían a Acción Católica pues llegaron a acudir al alcalde de la ciudad para protestar y para que tomara cartas en el asunto. Esto será bastante a leyenda urbana, ¿no? Esto de que montan orgías y estas cosas. Bueno, de las orgías no lo sé, pero desde luego debían ser unas fiestas bastante moviditas, sí. Bastante de holgorio, que seguramente pues habría sus romances, no sé si llegaría a orgías o no. Yo creo que es un tópico muy común a lo largo de la historia, ¿no? Aplicar a ciertos colectivos que monten alguna fiesta o
Pero- decir, es que acaban en orgías. Pero desde luego parece que le dieron color a la noche, Sí. a la noche de Zaragoza, ¿no? De hecho, se ve también que frecuentaban bastante estos alemanes el Royal Concert, ¿no? Era un local de ocio abierto pocos años antes, se abre en el año 1909, y que con el tiempo se acabaría reconvirtiendo y bautizando en la Oasis. Fíjate, O sea que- ¿cuántos habrán estado en la Oasis y no Exactamente. sabrán que el ti- origen es este? Es de este Royal Concert en el que, por supuesto, los alemanes se pasaron por ahí para ir un poquito de fiesta, ¿no? Ah. Y bueno, sin duda, los alemanes del Camerún, como se les hacía referencia a veces se les llamaba un poquito a la ciudad, los alemanes del Camerún, ¿no? Que eran estos primeros que llegaron a Zaragoza, pues dejaron huella en la ciudad. Pero quizás también es posible que la ciudad dejara huella en los alemanes, que eso seguro, ¿no? Cuando años más tarde, y al calor de la comunidad germana creada a orillas del Ebro, pues acabaron llegando más alemanes hasta tierras aragonesas, ¿no? Ya que se crea esa comunidad que se acaba sentando parte Sí. de ella en la ciudad, pues esto atraerá en plan familiares, amigos, negocios y tal. Oye, vente a Zaragoza que aquí hay oportunidades de negocio, que se está muy bien, que hay mejor clima, salvo cuando sopla el cierzo en invierno que en Deutschland, ¿no? Que en Alemania. Claro, eso quizás pues influyó en la creación años más tarde de una de las canciones más populares en el Berlín de la década de 1930. Sí. Y es que en 1932, orquestas como las de Barnabás von Goethe o sobre todo la de Emil Ross, que era la florinata de las orquestas berlinesas del periodo de entreguerras, pues pusieron de moda una canción titulada Die Nacht von Zaragoza, Ojo. es decir, La Noche de Zaragoza. La noche de Zaragoza. Pues si os parece vamos a escuchar un poquito un fragmento de esta canción que ya os decimos que en la década de ese Berlín, esa noche berlinesa de la década de 1930, pues causó mucho furor y además literalmente. Así que vamos a escucharlo un poquito. Die Nacht von Zaragoza hat dich und mich beraubt, als wir versteckt von Rosen zum ersten Mal den Kuss getauscht. Ja, die Nacht von Zaragoza. Esta canción que era, pues se bailaba en los salones berlineses, en los cabarets durante la década de 1930, pues era pues una especie de tango. De hecho se ve un poquito, ¿verdad? Que tiene inspiración como casi de tango. Era una canción, por eso yo creo que tuvo tanto furor y se bailó tanto porque era para estar agarradicos, ¿no? Y en esa época, pues bueno, todo eso era bienvenido, ¿no? Y bueno, más o menos la traducción de esta letra vendría a decir así: la noche de Zaragoza a ti y a mí nos ha embriagado cuando, escondidos tras unas rosas, nos besamos por primera vez. Sí, la noche de Zaragoza, la noche que con calor ansío que regrese. Lo que viví aquel mayo fuiste tú, la felicidad de mi vida. Que dicho así, siendo que este programa lo estamos grabando el día de San Valentín, que evidentemente no se emite este día, pero pues Santiago, ven aquí a bailar este tango, luego nos podremos a bailar. No, yo contigo apretadito no. Vaya por Dios, vaya por Dios. Bueno, Llámame raro. el caso es que, como decíamos, esta canción fue tremendamente popular en la Alemania de la década de 1930 y se tocaba, pues eso, en todas las salas de fiesta, ¿no? Y la verdad es que, pues, oye, es curioso, ¿no? Si muchos oyentes la conocerían, ¿no? Pero esta noche de Zaragoza, pues fue muy popular. El caso es que el 11 de noviembre, volviendo un poco a nuestro tema, el 11 de noviembre del año 1918 llegó por fin, tras años de terribles matanzas, el armisticio y el fin de la Primera Guerra Mundial. Y muchos alemanes pues ya podían volver a su país, ¿no? Estos que habían sido como internados según esos tratados internacionales. Pero claro, tras varios años en Zaragoza, también hubo muchos que acabaron por echar raíces en la ciudad, ¿no? Eso es, y formaron familias y también crearon negocios, pues llegando algunos de ellos hasta nuestros días. Sí. Ahí está, por ejemplo, el caso de El tinte de los alemanes, abierto en 1918 por Paul Rentnagel, y bueno, pues se formó una colonia pues alemana muy dinámica y activa, y en buena medida gracias a ello, aunque evidentemente pues siempre hay más factores, en los años siguientes empezó a llegar más gente que se asentó en la capital aragonesa y que también empezó a fundar empresas, dejando así una impronta aún mayor, ya no desde África, sino desde la misma Alemania. Exactamente. Y claro, estas gentes pues empezaron a tener hijos, ya estaban asentados, ¿no? Empezaron a tener descendencia.
y deciden crear pues un kindergarten, ¿no? Pues un colegio alemán, ¿no? Así que para darles esa educación también no solo en castellano, sino también en alemán, pues al final para conservar sus raíces, cultura alemana, etcétera. Y que en sus inicios este kindergarten, este colegio alemán, se situó en la calle Cervantes. Hay una boca calle que hay, que mucha gente conocerá seguramente, una boca calle que hay en Paseo Sagasta. Eso es. De hecho, bueno, pues en torno a esa calle y a otras como las de Zumalacárregui, pues empezaron a vivir muchos de los alemanes asentados en la ciudad, creándose una especie de mini barrio alemán. Sí, una especie de, como estos famosos Little Italy o el barrio chino, ¿no? Que hay en otras ciudades, pues en Zaragoza hubo pues un Little Deutschland, no sé cómo llamarlo. No sé cómo se dirá pequeño en alemán. ¿Lo sabes? No, ahora no. Ahora bueno, me pillas pues fuera de juego. no sé qué Deutschland, ¿no? En Zaragoza. Sí. Bueno, entonces, ese colegio alemán, pues, acabó dependiendo del mismo gobierno alemán, y con la llegada al poder de Hitler en 1933 y el establecimiento de la dictadura nazi, pues el colegio pues acabó nazificado, ¿no? Lo que acabaría provocando pues finalmente su cierre tras la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y eso, pues, ya que lo nombramos, pues nos lleva a hablar de ese periodo de la siguiente Gran Guerra, en la que España, pues recién salida de la Guerra Civil y con el establecimiento de la dictadura de Franco, también estuvo más o menos neutral, sí, ¿no? En esa Segunda Guerra Mundial. Y digo más o menos porque Franco deseaba entrar en el conflicto en ayuda de la Alemania de Hitler. De hecho, la ayuda nazi fue fundamental para la victoria franquista en la Guerra Civil. Sin embargo, bueno, pues eran muchas las exigencias coloniales que puso Franco y poco lo que tenía que ofrecer una España arrasada por la guerra y sumida en una terrible posguerra. Sí. Igual iba a suponer pues más un problema para Alemania que beneficio que España pues participara en la guerra. El ¿no? máximo interés que tenía Hitler en España era sobre todo pues que se produjera que España entrara en la guerra y atacara a Gibraltar, o al menos dejara que las tropas alemanas también participaran en una conquista de Gibraltar, que fue una base muy importante, de hecho británica, sus enemigos evidentemente, unos de ellos, y que controlaba ese estrecho de Gibraltar. Así que por lo tanto pues para la marina alemana y los intereses alemanes, también italianos de Mussolini y tal, pues era muy importante, ¿no? Ese ataque a Gibraltar, y bueno, pero al final no se fructificó en ningún acuerdo. Aún así, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que estaba clara en esos primeros momentos hasta el 41-42 la victoria del eje, ¿no? De Alemania e Italia, pues la España franquista se proclamó como no beligerante. O sea, que tampoco es neutral. Es decir, no beligerante, que no es lo mismo. Es un paso más allá de la neutralidad, ¿no? Y no entra directamente en la guerra, pero sí que da suministros a un bando, en este caso al alemán y tal. Especialmente dio mineral de wolframio, donde hay yacimientos tanto España como Portugal también dio mucho wolframio, que es un mineral vital para la fabricación de artillería, de tanques, etcétera, ¿no? Pues se lo dio mucho a Alemania. Buena parte de este material pasó por esa estación internacional de Canfranc, ¿no? En Aragón. Exacto. Y además, como ya sabemos, pues también Franco envió a la División Azul, ¿no? Para luchar contra la Unión Soviética, ¿no? Pues contra el comunismo, la dictadura soviética y todo esto. Sí, y uno de los recuerdos pues más tangibles de toda esta presencia e influencia alemana en Zaragoza, pues es precisamente de esta época, y no es otra que el cementerio alemán de Torrero. Exactamente. Que hace ahí un cementerio alemán, ¿no? En Torrero. Bueno, pues que es un cementerio que hoy en día se puede visitar, ¿no? Sí. Esta sección dedicada a la colonia alemana. Sí, porque está dentro del propio cementerio de Torrero, claro. Y hay una sección dedicada, pues eso, que se le llama el cementerio alemán de Torrero. Claro, aunque sus inicios pues tuvo una motivación diferente, ¿no? Que ser un cementerio alemán. Pues sí que tenía objetivo ser cementerio alemán, pero no generalizado. Exacto, no generalizado, eso es. Vamos a retrotraernos, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, vamos a retrotraernos un poquito, ¿no? Los años previos, ¿no? Porque como hemos comentado antes, Hitler fue muy importante, especialmente en los primeros meses de la Guerra Civil, con la ayuda que envió a los militares sublevados españoles, ¿no? Especialmente famoso es el apoyo aéreo que dio pues a través de la Legión Cóndor, sí, que perpetró terribles bombardeos como el que inmortalizó Picasso en Guernica. Que no era solo la Legión Cóndor, también eran tropas de tierra, pero sobre todo por donde el apoyo importante de esa Legión Cóndor fue pues eso, ese apoyo aéreo que tú comentas. Y entonces, bueno, pues esa sublevación militar, ¿no? De julio de 1936, ¿no? Que dio inicio a la Guerra Civil en España, pues triunfó en las tres capitales de provincia aragonesas y dejó casi todo Aragón bajo manos sublevadas. Pero la actuación de columnas aragonesas y sobre todo de las columnas de la CNT que avanzaron desde Cataluña dejaron a Aragón partido literalmente en dos, de norte a sur,
con un frente, ¿no?, de guerra, aunque con las 3 capitales en manos sublevadas, marcando esa línea. Sí, pero muy cerquita estaba el territorio que controlaba, Claro. ya no la República, porque ahí ya estuvimos hablando no hace mucho que se crea en ese Aragón Oriental, difiere al gobierno republicano, pero se crea una especie de gobierno autónomo, ¿no?, de corte anarquista, que fuese Consejo Regional de Defensa de Aragón, que ya estuvimos hablando que hasta que luego la propia República se lo carga. Claro, entonces, bueno, cuando estalla esta guerra civil y queda el frente de Aragón dividido así, ¿no?, de norte a sur, bueno, pues en aquella época, pues con el tema aéreo, pues todavía no especialmente desarrollado en España, pues Zaragoza apenas contaba con un aeródromo conocido como el Palomar, por la carretera de Huesca y cerca de la Academia General Militar. Claro, pero estaba muy cerca de ella el frente, de hecho estaba Claro. muy cerca de la acción de la artillería republicana, de los bombardeos, por lo que no fue practicable en esos primeros momentos de la guerra civil para desarrollar operaciones aéreas durante buena parte de la guerra, claro. Claro. Sí que se crearon, ¿no?, pues aeródromos en el corredor del Ebro, localidades como Taust y Gallur, donde los aviadores alemanes de la Legión Cóndor tuvieron establecidas bases. De hecho, en Gallur, que incluso se creó una especie de academia de pilotos, ¿no?, durante un tiempo en esa época. Así es, efectivamente, ¿no? Y vecinos galluranos y taustanos pues tuvieron que alojar, ¿no?, a Sí, alemanes. hay fotografías de en que ocasión. de Tauste, sobre todo, del Patiaz, de la asociación El Patiaz, tienen fotografías de que se ven ahí pues las horas de esparcimiento de estos alemanes, estos aviadores alemanes que están ahí echándose sus cervezas, así un poquito de fiesta pues durante la noche, mientras que al día siguiente seguramente tenían que llevar a cabo algún tipo de operación militar. Sí, en Tauste y en Gallur hay fotos de esto exactamente. también, ¿no? El caso es que no sería hasta 1938 cuando el frente ya se desplaza hacia Cataluña, ¿no?, cuando se inauguró el aeródromo de Garrapinillos, es decir, los orígenes un poquito de lo que acabará siendo el aeropuerto de Zaragoza, donde también se instaló una base de la Legión Cóndor. De hecho, también hay fotos en Zaragoza de esos soldados alemanes, de esos aviadores, ya cuando se establecen a partir del 38 esa base de la Legión Cóndor en Zaragoza, que además eran alojados partes de ellos en parte de las escuelas pías. Hay los agustinos, agustinos son los que están, no, los escolapios, que Escolapios. hay en Conde Aranda, pues ahí hubo parte de esos pilotos, se les aloja allí durante un tiempo. Sí. Y pues esta Legión Cóndor, ¿no?, pues una vez hecho este aeródromo de Garrapinillos, pues fue también muy participativa en Aragón, tanto en la batalla de Teruel como en la ofensiva del Frente de Aragón en la primavera de 1938. De hecho, en cuanto a la batalla de Teruel, pues si se sale por el norte de la ciudad, por la carretera nacional que va por el Valle de la Alfambra en dirección hacia Utrillas y Alcañiz, junto a la cuneta de la carretera, pues se pueden ver un par de estelas funerarias escritas en alemán dedicadas a pilotos de la Legión Cóndor allí derribados. Sí, que cayeron por allí y pues se les puso esas estelas funerarias un poquito. Que hay varias repartidas por toda España y por Aragón, hay varias estelas de ese estilo. Y bueno, son una curiosidad. Yo recuerdo que vimos una hace muchos años cuando hicimos un viaje durante la carrera a Teruel a ver un poquito los frentes los restos de la batalla de Teruel, y me acuerdo que lo vimos. Eso fue curioso. Y hablamos de todo esto, ¿no?, de la Legión Cóndor y de la participación alemana en la Guerra Civil, porque, bueno, pues al final el destino original del cementerio alemán de Torrero de Zaragoza fue enterrar allí a los aviadores que murieron durante esa guerra civil, aunque, bueno, pues finalmente pues quedó abierto a que toda la comunidad alemana zaragozana se pudiera enterrar allí. Y de ahí pues ese cementerio alemán, ¿no? Claro, en Torrero. Pero en origen estaba reservado para los alemanes que lucharon, ¿no?, oficiales, aquí. Aviadores, etcétera, pilotos y tal. Eso es. Y bueno, ya para terminar, seguramente fue parte importante el hecho de la existencia de esa comunidad alemana para que Zaragoza se convirtiera en un punto clave del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubo mucho flujo de información que pasaba a través de la Estación Internacional de Canfranc, ¿no?, al igual que oro, obras de arte, el wolframio que hemos hablado antes, exiliados, judíos que escapaban, etcétera, pero también pasaban espías con mucha información, no solo por ahí, sino por otros puntos, pero Canfranc ahí se convirtió en un hervidero de acceso y de salida de información, ¿verdad? Claro, es que hay que tener en cuenta, ¿no?, que era una estación de tren franco-hispana, ¿no? O sea, se pertenecía a los dos estados. Y en buena parte de la Segunda Guerra Mundial hay buena parte de Francia que está ocupada por los nazis y la otra parte de Francia es colaboracionista con los nazis. Y de hecho habrá tropas de la Wehrmacht en Canfranc. Va a haber nazis en la estación de Canfranc. En la mitad francesa, claro, pero estaban con tropas alemanas. Porque, claro, dice, pero qué grande es esta estación, es enorme. Claro, es que estamos hablando de que la mitad de la estación era, aunque en territorio español, pues era española, con su aduana, con su tal, no sé qué, claro, toda la infraestructura que necesitaba, de carga también, mientras que la otra mitad era francesa. Pero en esta época, pues claro, ¿quién estaba dominando buena parte de Francia?
incluso el gobierno títere francés de Vichy, ¿no? De Pétain, pues los alemanes. Claro, y teniendo este punto importante aquí en Canfranc, ¿no? Pues se pasaba mucha información por parte de ambos bandos, y Zaragoza era una ciudad de enlace importante, claro. Algo que nos demuestra el hecho de que el jefe de la Abwehr, es decir, de los servicios de inteligencia alemanes, Wilhelm Franz Canaris, pues estuviera por Zaragoza en alguna ocasión. Sí, que lo lógico es que este hombre, que era el máximo líder de los servicios de inteligencia, Franz Canaris, lo lógico es que fuera directamente a Madrid, Claro. Que era uno de los grandes centros de espionaje durante aquellos años de guerra mundial, ¿no? En Europa. Y desde luego que fue, fue a Madrid, este señor, pero también pasó por Zaragoza. Y esto seguramente se debió a esa presencia alemana tan arraigada y a estas alturas en la ciudad, y que le permitía pues contactos de confianza quizás. También en esa ciudad, pues que está no cercana, entre comillas, a la frontera con Francia, y a la cual llegaban y también salía pues información de ambos bandos, espionaje, y bueno, pues ahí estaba un poquito esa situación, ¿verdad? Y seguramente no tiene por qué ser al 100% exclusivo de esta situación, pero es bastante probable que esa comunidad alemana pues fuera clave para esta situación, y que Zaragoza se convirtiera en un centro de espionaje, podríamos decir. Sí, o al menos de paso de información. A nivel mundial, claro. Así que bueno, esta es un poquito la historia de esa Zaragoza alemana que hemos titulado este programa, ¿no? Que nos ha hecho viajar por el mundo, por África, por Europa, por la unificación alemana, por las dos guerras mundiales, pero también por esa Zaragoza que todavía ha dejado mucha huella, esa comunidad alemana que, bueno, llegó a Zaragoza como podría haber llegado a otra parte, pero fueron instalados aquí buena parte de esos alemanes cameruneses, de casi 350, que luego atrajeron a más tarde después de la guerra, y que, bueno, que fueron muy importantes y dejaron su huella en la historia y en las calles, incluso en el cementerio de Zaragoza, y también en la música, como hemos escuchado antes. Luego te convenceré para bailar el tango, Santiago. Así que nada, no te despido ya, y seguimos hablando la próxima semana, en el próximo episodio, para seguir hablando de la historia aragonesa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta aquí llega este episodio, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Ya sabéis que este programa se emite cada sábado a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero si os perdéis alguno podéis escucharlo siempre en podcast, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en nuestro canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión y comentarios, y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez, y te esperamos en el próximo programa para hacer historia en Aragón Radio.